En este video analizaremos las paredes abdominales del abdomen y en su segunda parte la estructura ósea de la pelvis. Comenzamos con una vista anterior de la caja torácica o cavidad torácica. Identificando las 4 últimas costillas en sus extremos anteriores, el hueso coxal con su borde superior, cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior, siguiendo el arco crural por delante del borde anterior del hueso coxal, llegamos a la espina del pubis. Subimos a la línea medio abdominal, donde tenemos en una porción posterior el cuadrado lumbar, que se extiende desde las últimas costillas hasta el borde superior del hueso coxal. Sus inserciones y arcos musculares van sobre las apófisis transversas y sus fibras oblicuas descendentes, ascendentes y longitudinales, que veremos más adelante. Ahora los músculos anchos de la pared abdominal. Tenemos el reborde costal, la pared muscular hasta la cresta ilíaca, el arco crural y espina del pubis. En un principio tenemos la pared muscular profunda representada por un músculo que es el transverso del abdomen, que el sentido de sus fibras son horizontales de atrás hacia adelante, y tenemos las ramas anteriores de los nervios intercostales y sus ramas perforantes laterales. Después tenemos el segundo músculo. Estos músculos son de profundidad a superficie y encontramos el oblicuo menor con fibras oblicuas ascendentes. Y por último y más superficial, el músculo superficial, el oblicuo mayor, con sus fibras oblicuas descendentes, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. Ahora la espina ilíaca anterosuperior y las fibras comunes del oblicuo menor y transverso forman por debajo del arco crural. Tenemos el piso del trayecto inguinal y en la profundidad la fascia transversal y superposterior. Este es el trayecto inguinal. Ahora en su cara anterior de la pared abdominal tenemos la pared posterior de la vaina de los rectos, donde encontramos el recto mayor del abdomen, que tiene un músculo transverso que posee fibras horizontales, el oblicuo menor que tiene fibras oblicuas ascendentes de abajo hacia arriba y el oblicuo mayor fibras oblicuas descendentes desde arriba hacia abajo, de acá hacia acá, de acá hacia acá. Estos son los planos musculares del abdomen, y en un corte transversal tenemos por debajo del ombligo el recto anterior mayor, hacia afuera el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor y más profundo el transverso del abdomen. Ahora la vaina de los músculos rectos en los 2/3 superiores del abdomen. En una posición anatómica tenemos el recto anterior mayor del abdomen y en la cara posterior arteria y vena epigástricas, por detrás la fascia transversalis y por último grasa preperitoneal. El músculo transverso en los 2/3 superiores, en sus dos fibras superiores tenemos por detrás la hoja posterior de la vaina, el músculo oblicuo menor, que al llegar con la apófisis del músculo oblicuo se fusiona en la línea alba en una parte posterior, y anterior constituye la vaina de la hoja de los rectos. Y por último el músculo oblicuo mayor
En la aponeurosis anterior se fusiona con la hoja del oblicuo menor, reforzando lo que es la vaina de los rectos en la porción anterior o pared anterior. La vaina de los rectos en el tercio anterior del abdomen se comporta de manera distinta anatómicamente, puesto que tenemos los músculos en igual situación y sus aponeurosis en distinta forma. Por detrás solo tenemos la fascia transversalis. Las aponeurosis anteriores discurren por delante de los rectos y el músculo transverso y el oblicuo menor y mayor envían sus aponeurosis anteriores para constituir la hoja anterior de la vaina de los mismos rectos. Y en un corte suprapubiano tenemos lo que es el músculo recto anterior mayor del abdomen y el músculo por delante, el piramidal. Su compartimiento está formado por una división de las fibras de la aponeurosis anterior del oblicuo menor. Ahora la vaina de los rectos en una posición anatómica y en los 2/3 superiores la hoja posterior de la vaina de los rectos y en el tercio inferior la hoja anterior de la vaina de los rectos. En los 2/3 superiores identificamos los nervios intercostales o ramas perforantes, la arteria epigástrica y venas epigástricas en la hoja posterior de la vaina de los rectos y en el límite de los 2/3 inferiores y superior el músculo oblicuo menor con una hoja anterior y posterior y por detrás el transverso. El nivel del arco de Douglas se encuentra en esta parte y en el tercio inferior la aponeurosis anterior del músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el oblicuo mayor, que constituyen la hoja anterior de la vaina de los rectos. En una vista panorámica nos situamos en el nivel del arco de Douglas, que es la unión de los 2/3 inferiores y el tercio superior de la vaina de los rectos, y en la pared posterior de los 2/3 superiores, que no está presente en el tercio inferior a partir del arco de Douglas. Y ahora la relacionamos con el recto anterior mayor del abdomen, desde el apéndice sifoides hasta la espina pubiana. Tenemos los vientres musculares e interdigitaciones del recto mayor. A nivel del arco de Douglas, en sus 2/3 superiores, la hoja anterior y posterior de la vaina y la hoja posterior, la apófisis posterior del transverso y la inferior del oblicuo menor, que se fusiona con la apófisis del oblicuo mayor. El oblicuo menor y el oblicuo mayor y el transverso pasan por delante del transverso y dejan al descubierto la cara posterior. Ahora el músculo recto anterior, partimos del arco de Douglas y en los 2/3 superiores dejamos la aponeurosis desnuda en el tercio inferior y por delante el tercio inferior con sus vainas aponeuróticas, y en la vista anterior detallamos las ramas perforantes de los nervios intercostales hasta el borde del recto derecho y sobre el músculo transverso las ramas perforantes.
Ahora en una preparación anatómica con tejido celuloadiposo, que posteriormente va a ser retirado en una vista anterior. Tenemos la línea media o sagital, lo retiramos junto con la aponeurosis de recubrimiento del oblicuo mayor, dejando al descubierto la hoja anterior de la vaina de los rectos, hacia afuera las fibras del oblicuo mayor, oblicuas de arriba abajo y de fuera hacia adentro, su inserción en la espinilla cantero superior, la tomamos y reclinamos el cuerpo muscular, ubicamos el reborde costal y la inserción del músculo oblicuo menor del abdomen, sus fibras oblicuas ascendentes de abajo hacia arriba, lo seccionamos y al reclinarlo dejamos al descubierto las fibras horizontales del transverso del abdomen, las ramas perforantes intercostales y en el borde externo la vaina de los rectos. Ahora en los 2/3 superiores la hoja de la vaina de los rectos, partiendo de la línea media, tomamos la hoja anterior y la retiramos descubriendo el recto anterior mayor del abdomen y exponiendo las interdigitaciones y vientres musculares. Interiormente podemos encontrar los nervios intercostales que lo inervan, la hoja posterior de la vaina y el arco de Douglas. En la profundidad, en relación con la cara posterior, tenemos arteria y vena epigástricas. En el tercio inferior, a nivel suprapúbico, tenemos el músculo piramidal del abdomen. Y a continuación, el trayecto inguinal. En este esquema podemos encontrar la pared anterior del trayecto inguinal, que está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor, el piso del trayecto inguinal por la arcada crural y su inserción entre espina ilíaca y pubis. Tenemos el pilar interno y externo y las fibras arciformes que van a cerrar el orificio superficial. El oblicuo menor lo tenemos aquí, lo tenemos reclinado, constituyen el techo del trayecto inguinal y se inserta en el pubis. Y más profundo, el transverso del abdomen, que continúa el trayecto del oblicuo menor, insertándose en el pubis y constituyendo el tendón conjunto junto con el techo del trayecto inguinal. El trayecto está dado por lo que vendría siendo el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Es diferente en cuanto a la variación anatómica y el sexo. Ahora en la fascia transversal situamos el orificio superficial del trayecto inguinal, dados por pilares externo e interno, el oblicuo mayor y el orificio profundo lateral en esta parte, que está constituido por un repliegue de la fascia transversalis y ahora en una porción más detallada tenemos la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, su inserción
y el orificio superficial, pilar interno, fibras arciformes y hacia afuera el pilar externo. Retiramos la pared anterior del trayecto inguinal, lo seccionamos y conservamos el arco crural, piso del trayecto inguinal. Situamos la espina ilíaca anterosuperior, el arco crural hasta la espina del pubis, el tendón conjunto en el techo del trayecto inguinal, el orificio profundo y la pared posterior dada por la fascia transversalis. Los vasos o el paquete arteriovenoso está contorneando el orificio profundo del trayecto inguinal. Y ahora en la cara anterior tenemos el orificio superficial, que está dada por la pared anterior del trayecto inguinal, que está reforzada por la espina ilíaca anterosuperior, el arco crural, hasta la inserción en la espina del pubis, el ligamento de la cintilla ilopectínea, limitando el anillo crural por dentro y el conducto ilíaco por fuera. Después el recto anterior mayor del abdomen, el tendón conjunto, la fascia transversalis, el ligamento de Hemle y el ligamento de Hesselbach, que constituyen pues refuerzos de la fascia transversalis y el orificio profundo del trayecto inguinal, que está reforzado por debajo por el ligamento de Hesselbach y por arriba por las fibras del tendón conjunto, ligamento de Hesselbach. Y el contenido del trayecto inguinal es diferente ya sea en hombre o mujer, puesto que en el hombre tenemos el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, que está apareciendo ahí. Y ahora el trayecto inguinal. En la preparación tenemos el trayecto inguinal derecho, la inserción de la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, el orificio superficial con el pilar externo y desprendiéndose pues las fibras arciformes, donde encontramos el pilar externo, y en la profundidad el ligamento de Coles, que se dirige pues del lado opuesto, y situamos el orificio superficial, el cordón espermático y la rama genital del genito crural. Se quita la aponeurosis y exponiendo la pared anterior del trayecto, donde encontramos el trayecto inguinal. Esa es la rama genital del genito crural. El músculo cremaster, que es dependiente del oblicuo menor, y el cordón espermático al que acompaña. Exponiendo así el tendón conjunto, techo del trayecto inguinal, la arcada crural, que es el piso del trayecto inguinal, y en el fondo la fascia transversalis, que es en la porción posterior o pared posterior. En el orificio profundo identificamos el paquete vascular epigástrico y este es el orificio profundo del trayecto inguinal, donde encontramos la arteria epigástrica. Estos constituyen un refuerzo del trayecto inguinal.